19:32 en la ciudad de Bahía Blanca, o todos por acá en este uso horario. Si querés te digo en donde es, qué lenta que es mi programa. Es las 11:31 en Auckland, Nueva Zelanda. Lo sé porque está mi hija 1, hija 2, hija 1, es las 11:31 PM en Barcelona. Guacha, gente que se va del país. Realidad virtual en la salud mental. Joaquín Aciaín, licenciado en psicología e investigador. ¿Qué hace, Joaco? Te saludo de nuevo. Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo Muchas andás? Gracias. Mire, escuchá la voz, yo sabía, va a sonar bien. Suena muy bien. Bueno, vos sos psicólogo egresado de la Universidad de Belgrano. Exactamente, sí. Volviste a Bahía, porque sos originario de acá, viniste. Tal cual, sí. A ver, hasta los 6 años en Bahía Blanca, después nos fuimos a Olavarría por laburo de mi viejo, y ahí a los 18 años me fui a estudiar la licenciatura a la UE. De ahí. Me recibí en 2018 y a un año después empiezo, que es lo que estoy haciendo actualmente, la carrera de doctorado en psicología, pero en la Universidad de Buenos Aires. Ah, estás haciendo el doctorado en la UBA. Exacto. Mientras residís acá y acá haces clínica. Exacto, bien. Sí, tal cual. La principal actividad es clínica, psicoterapia, mientras en paralelo docencia un poco para la misma Universidad de Belgrano, cada tanto la cátedra es epistemología y metodología de la investigación científica. Ah, pero vos tenés que estar acá dirigiendo este programa, ¿qué hago yo? Y bueno, el doctorado, que es también un proyecto de investigación, que en definitiva uno termina eligiendo el proyecto, ¿no? Yo me metí con lo que ya venía trayendo de realidad virtual, ya desde el 2015, que ya era tercer año de la facultad. Mirá. En donde me presentan un trabajo práctico libre. A mí se me cruzó una idea inspirada a partir de una serie animada japonesa, o anime. Sí, un anime. Y dije, bueno, a ver si existe esto de realidad virtual en psicología, y me empecé a encontrar con papers, manuales, cosas, y el resto... Tiraste de la punta y empezaron a caerte carpetas. Luego fue conectarlo con las prácticas profesionales para el requisito para el título, digamos, en la universidad. Ahí entré al equipo de investigación, con el cual me dieron muy buen lugar y con muy buena atención y acompañamiento para empezar a seguir con eso. La tesis la torcí un poco para otro lado, más para el lado de psicología social, videojuegos, pero después con doctorado volví específicamente con todo a realidad virtual. Exactamente. Bueno, para alguien que por ahí, algún viejo meado que nos esté escuchando, ¿cómo definís la realidad virtual para arrancar? No es solo videojuego, como bien decís. No, totalmente. A ver, tiene toda una fama desde los videojuegos que aparecieron en los 90 y después la cosa se estancó bastante hasta que Facebook, ahora Meta con Oculus en el 2015, lo larga como al mercado grande, ¿no? Lo definiríamos más bien como una interfaz computarizada. En definitiva hay una computadora detrás, sea que la computadora esté en un gabinete o en el casco, con la cual uno puede básicamente visualizar gráficos tridimensionales como lo visualizarías en un display común, en una pantalla, pero en tu cara, literalmente. Literalmente. De modo que... viviéndolo como tal. Exactamente, de modo que lo que cambia no es tanto el funcionamiento de cómo interpretamos, o sea, no nos creemos que estamos literalmente en otro lugar, pero esto permite lo que se llama una sensación de presencia, que es más bien una ilusión perceptual, con la cual el cerebro no logra computar racionalmente lo que está ocurriendo, y es decir, antes de haber reaccionado. Nosotros tenemos la forma en la que está cableada nuestra columna vertebral, y el cerebro reptiliano, que es en donde hay más sinapsis eléctricas, etcétera, está mucho más rápidamente conectado con los músculos que con la corteza o neocorteza, con la que usamos el lenguaje para pensar. La parte de modo que de más inteligencia, digamos. Cuando llegamos a entender qué hicimos, ya reaccionamos. De modo que esta es la ventaja que se usa para poder diseñar entornos más controlados, pensar en lo que es la validez interna experimental, en metodología de la investigación, de una forma más cuidada, en definitiva. Pero, a ver, sí, discúlpame. No, por favor. La realidad virtual no solo, vuelvo a insistir, se usa en los videojuegos, sino también ayuda, por ejemplo, en ingeniería, en construcción y demás. Uno siempre está como en el cine, como cancelando la credibilidad. O sea, siempre cuando uno, qué sé yo no lo he hecho, pero diseña o recorre un lugar, eso sí lo he hecho, recorrer un lugar con realidad virtual está buenísimo, porque vas al lugar... todo momento tenés que decir, estoy en el living de casa, estoy en el living de casa, ¿verdad? Sí.
porque mi pregunta es, si bien sos psicólogo, por ahí no neurólogo, esta la tenés claro, ¿por qué el cerebro se la cree de alguna manera y tiene que tener un área cerebral que hace no te la creas? Ahí vamos, es una historia muy interesante y nos tenemos que ir casi 200 años para atrás. Ah, la miércoles. 1838, sí. Un señor llamado Charles Wheatstone publica un artículo en su momento hablando de la visión binocular, ¿bien? Con su nuevo concepto, el estereoscopio. Ah, ¿bien? El de los caballitos, el que va haciendo la rueda y tenés un lente y va pasando el caballito. Entonces él plantea que básicamente la solidez y profundidad de los objetos que identifica nuestro cerebro, en realidad lo hace a partir de dos imágenes, combinando dos imágenes a partir de los dos ojos en una sola. Claro. Por esa misma razón, cuando uno pierde la vista de un ojo, cuesta con la profundidad y con la solidez de los objetos. Perder la visión estereoscópica. Exactamente. Entonces, recién 130 años después, 1968, aparece el primer tipo que dice, bueno, tenemos la tecnología para hacerlo digital. No de madera y de papel. Exactamente, sí, porque ya había varios, ¿no? Sí. Pero no es hasta recién 1991 que se pone en práctica por primera vez en un ámbito experimental universitario. Esto es en Estados Unidos, no me acuerdo específicamente qué universidad, en donde lo prueban para evaluar si había alguna diferencia entre usar la clásica técnica, sería de índole cognitivo-conductual, no psicoanalítica. Sí, no está bien. Una técnica que se llama de exposición en vivo, o en realidad la imaginería que uno tiene de lo que puede ser para simular una situación, por ejemplo, fóbica. Claro, para decir justo la fobia. Fobia a volar en avión, fue la primera vez. Fobia a volar en avión. Fue, exactamente. Entonces, sí, yo pensaba una contrasensibilización, o una hipersensibilización, le decimos a la gente fobia, exceso, perdón si lo digo como la miércoles, lo digo como etólogo veterinario, un miedo excesivo a un estímulo que en sí no es peligroso de por sí, que incluye además respuesta fisiológica, porque eso es el punto. No solo sentís miedo, sino que te cagás encima, literalmente. O sea, no. Totalmente. De modo que, bueno, para empezar, obviamente que a volar en avión es más barato pasar por un casco de realidad virtual que tener la prueba definitiva arriba del avión, ¿no? Exacto. Pero en definitiva, lo que ocurre entonces con el cerebro es que esta solidez y cómo está cableado neurológicamente el cerebro, resulta que, bueno, entre nuestros receptores, ¿no? Los 5 sentidos de nuestra percepción, tal cual, nuestra cognición. Y lo que es la corteza de asociación, hay 3 niveles más de por medio que tiene que pasar el cerebro. Está primero el tálamo, o sea, pasamos de los receptores al tálamo del cerebro. Luego pasamos a la corteza de, en realidad es de conexiones de estímulos, donde se empiezan a combinar los estímulos hasta que llegamos. Ahí tenemos 1 a 2 capas. En la quinta y última capa, en la neocorteza, es donde asociamos qué es lo que estamos viendo. Nuestro cerebro más evolucionado. El que está pasando realmente entre tantos colores, formas, sonidos, sensaciones. Bueno, ahora bien, en cuanto los receptores reciben esos estímulos, mucho antes de que lleguen a las cortezas de asociación, en el 5º nivel, los músculos ya entraron en juego. Claro, bien. Claro, vos tu cerebro más primitivo reaccionó. Somos animales después de todo, exactamente, somos animales, entonces reaccionamos antes, de modo que, bueno, entonces se plantea esto de la presencia, podemos sentirnos presentes como una ilusión perceptual, no como que realmente te crees que estás en otro lado. Exactamente. Pero esta presencia es interesante porque depende de 2 o 3 subcomponentes que una vez que se rompen, uno difícilmente reacciona acorde a lo que está viendo, como que la ilusión, si se rompe, es difícil volver a armarla. Sí, viste, te saca. Te comen pochoclo en el cine atrás y después volver a la película te cuesta. Exactamente. Para decirlo de una forma burda. De modo que, en primer lugar, y hay una confusión muy grande con esto, se suele hablar mucho de presencia o inmersión, son los 2 conceptos más usados, pero técnicamente la inmersión es más entendido como cuántos estímulos perceptuales puede sustituir el aparato, para empezar. O sea que una notebook, como la que tienes enfrente tuyo, tiene una clase de inmersión más alta que el celular, pero más baja que un casco de realidad virtual. Exactamente. Y la realidad virtual tiene una inmersión menor a la realidad real, en donde olores, sensaciones en la piel. Exactamente. Entonces, en ese nivel de inmersión podemos empezar a cumplir ciertas condiciones, como la primera, una ilusión de espacio, que es el
cómo estoy percibiendo, cuáles son los colores, las formas, los sonidos. Poder visualizar, por ejemplo, en esta habitación, cuáles son los contornos, las aristas, las paredes. Eso lo hace el cerebro automáticamente. Automáticamente. Exacto. No pasa todo en el primer nivel de conciencia. Mientras no estemos metiéndonos en una simulación en la cual estemos, qué sé yo, en una obra de arte, en un Pollock, por decirte una cosa, no nos vamos a perder fácilmente. Eso es fácil de cumplir. Luego tenemos una segunda ilusión que es como de plausibilidad. A ver. Que esto tiene más que ver con el qué estoy percibiendo y... es decir, los movimientos de lo que estoy viendo, si se están dirigiendo hacia a mí, si yo me puedo mover, de repente ahí entran en juego los joysticks, ¿no? Sí. Y también, perdóname, por si favor. estoy equivocado, la propiocepción, o sea, no es lo mismo, yo me siento, estoy parado jugando al Fórmula 1 en realidad virtual, pero nunca voy a sentir la fuerza G. Exactamente, que sea compatible la propiocepción con interocepción y los estímulos que están entrando por el casco generan esta doble ilusión, que ya es suficiente como para que el cuerpo reaccione a lo que está pasando, ¿se entiende? Antes de que yo llegue a pensar qué pasó. Claro. Y en tercer lugar, que ya es más opcional en realidad, es la ilusión de encarnación. Cuando uno tiene el cuerpo completo adentro de la completamente realidad virtual. Largado, exacto. Y el cuerpo, el movimiento de ese cuerpo se condice con el movimiento de tu cuerpo real. Se puede potenciar un poquito más. Lo que termina resultando de todo esto, ¿para qué se quiere cumplir todas estas condiciones? Para obtener, entre comillas, reacciones reales, como si fueran para reales. Llevar más al cerebro a lo que sería la realidad. Ese es sacarle provecho a ese reflejo animal que tenemos muscular con el que luego primario. Exactamente. Entonces, esa ventaja, poder simular eso, nos da la ventaja de, en el ámbito de la salud mental, tanto en lo que llamaríamos evaluación como intervenciones e investigación, como separando en tres campos al mismo campo de conocimiento, uno puede usar la realidad virtual en todas estas formas de aplicación. Para investigar, porque yo si no te estoy tratando es menos invasivo para empezar, y puedo simular una situación de la vida real que sería muy difícil ir a medirte 24/7 a ver en medio de la calle, por ejemplo. A ver qué harías si tenés fobia a un perro y se te acerca el perro. De hecho, qué bueno que lo mencionas, en mi proyecto de doctorado, que voy a estar evaluando ansiedad con realidad virtual, la idea es un poco generarte un poco de ansiedad, como con un perro que te venga a pegar un tarascón, un par de ladridos. En situaciones controladas, ¿viste? Exactamente, pero al mismo tiempo para medir, la reacción fisiológica, sí, también se le acopla un aparatito con... ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, los movimientos cardinales, la gesticulación, etcétera. Lo mezclamos con cuestionarios tradicionales de ansiedad y de mareo cinético, porque también esto puede producir mareo si uno no está acostumbrado al cambio de estímulos. Yo justo hace un tiempo me da cuenta de esto, ¿no? Porque, claro, lo pruebo con un amigo, el casco, y de repente no duró 3 segundos que se mareó. Se mareó. Yo digo, ¿cómo yo no me mareo ni estando 15, 20 minutos? Y me pongo estudiando, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que llamaríamos contingencias sensoriomotrices del cuerpo. Es como si el cuerpo se acostumbrara a protocolos de movimiento automáticos, como por ejemplo agacharte a buscar el control abajo de la mesa cuando se te cayó. Eso lo puedes hacer con los ojos cerrados. Ya te acostumbraste a hacerlo. No necesitas generar nuevo protocolo. Los marineros y los barcos. O sea, ya está. Van compensando la deriva. Exactamente. Y yo, que soy un desastre, termino vomitando. Entonces digo, de repente, claro, hice 3 años de canotaje. Mirá, qué justo. Kayak, a uno haciendo equilibrio en el agua. No me iba a marear fácilmente. Menos en realidad virtual. Exacto. Pero sí me ha pasado, me ha acusado mi hermano, a quien sometí a la humillación jugando videojuegos, que me ha dicho, y te estoy diciendo en una pantalla de 52 pulgadas, ni hablar realidad virtual, de que realmente dice, no juego más porque se mareó. Le estaba recagando. ¿Entendés? En jueguito de Fórmula 1. Pero bueno, es absolutamente comprensible. Y a eso quiero ir. Entendido los mecanismos neurológicos de la realidad virtual. Y diciendo que vos le podés generar impulsar esos mecanismos a un paciente, realmente, ¿cuáles serían las patologías o trastornos, o no sé cómo lo quieran decir, que se pueden tratar por ese lado? Bien, al día de hoy, a grandes rasgos tenemos
suficiente evidencia para decir que los tratamientos con realidad virtual en trastornos emocionales se llamarían, pero esto incluiría tanto ansiedad, estrés y depresión. Ansiedad, estrés y depresión. Exacto. Pero estrés postraumático. Muy usado para veteranos de guerra, por ejemplo, pues es muy difícil de simular, de nuevo. Sí, ¿Para qué querrías guerras hay, para mandarlo? Pero ¿para qué querrías acá te trajimos un boleto a Ucrania, andá y volvés sano. Bueno, entonces ansiedad es en donde tenemos mayor cantidad de evidencia para decir que es por lo menos igual de efectivo que los métodos tradicionales en términos de intervención. Estrés postraumático también, trastornos alimentarios, trastorno del espectro autista, psicosis o esquizofrenia, como se la llame, depende del marco. Luego tenemos no tanto para intervenir, pero sí para evaluar suficiente evidencia para los mismos que te conté y le sumamos algunos otros. O sea, primero, realidad virtual para diagnóstico y realidad virtual para tratamiento. Exactamente. No necesariamente son los mismos. Claro, y dentro de diagnóstico uno puede estar, o sea, más genéricamente evaluando, uno al evaluar puede estar tratando de llegar a un diagnóstico o pensando en evaluar tipos de diagnóstico, pero también puede evaluar de repente la efectividad o la usabilidad de un test específico, puedo estar evaluando cosas más técnicas en términos epistemológicos y no necesariamente patologías. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, por ejemplo, capacidad de reacción, qué sé yo, para un piloto, para... Claro, exacto. Sí. Bien. Es más, yo te pondría con realidad virtual para el carnet de conducir. Si el tipo tiene una reacción, de 6 segundos para pegar un volantazo, no, flaco, no te doy el carnet. Se usa, lo he visto también para niños que quieran exponerse más gradualmente a la situación de ponerse una vacuna, una inyección. Mirá, que a un tratamiento médico cualquiera. Sí, también. Hay cosas muy interesantes porque en definitiva tiene todo el lado de la programación, que también ahí tenemos otra brecha, porque no todo el mundo en psicología o salud mental está amigado o tiene experiencia en términos de programación como para cubrir una brecha que muchas veces nos deja medio cortado de las piernas, ¿no? Claro, te falta la pata técnica. Exacto. A ver, en el caso de mi proyecto de doctorado, yo medio que autodidactamente me enseñé a programar para poder tratar de salvar el ¿programás entornos vos? ¿Haces escenarios? Aficionadamente, obviamente tengo un consultor, etcétera, pero sí, con tal de... le sumo un poquito de picante al desafío. Pero bueno. Está bien. No, esto lo quiero distinto. Quiero que aparezca tu ex. Entonces la tengo que programar, tengo que hacer un avatar de ella, así la podés superar. Y como digamos que es un arma de doble filo en muchos sentidos esta tecnología, pero también lamentablemente entre costos, que estamos en Latinoamérica, y que la tecnología cambia los estándares del hardware constantemente con esto. Totalmente. La cosa se demoró mucho. También tenemos primer paper del 1991 hasta acá, tenemos un buen tiempo. El primer paper... Pero la cosa nunca terminó de despegar muy a nivel universal, mundial, en el sentido de que vemos mucho desarrollo por muchos lados, pero no se terminan de adaptar o adoptar, mejor dicho, en suficientes entornos o instituciones como para que se lo vea más seguido. Pero vos pensás que una clínica, un consultorio directamente de salud mental basado en realidad virtual es absolutamente viable. Sí, no exclusivamente, sino como una estrategia acoplada, opcional entre los recursos de una institución o un equipo, sí. De hecho, la idea es a partir del doctorado poder hacer algo así en Bahía Blanca y empezar a buscar colaboración. Porque existen 2 o 3 grupos independientes de profesionales en Capital Federal que ya lo están haciendo, pero de nuevo, adoptando sistemas pagos de terceros, que son de privados de afuera. Dependiendo. Exactamente, que en definitiva es más fácil que ponerse a aprender a programar, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en Bahía tenés bastante gente que hace 3D y todo eso, es cuestión de hacer una UTE. Sí, pero pasa que también a veces los costos del desarrollo tercerizado de software dan miedo, dan miedo. Sí. Bueno, esperemos que empiecen a bajar, incluso con la inteligencia artificial que ayuda mucho a programar. Ahora, esto es un encare muy cognitivo-conductual. Exacto. ¿Qué te dicen los freudianos? No, me llevo muy bien con el psicoanálisis. Los freudianos, de hecho, gran parte de mi terapia personal fue psicoanalítica. Mirá. Sí. Existen algunas aplicaciones de realidad virtual psicoanalíticas desde el marco psicoanalítico. Por ejemplo, te tiro una. Apareces en el consultorio con el terapeuta Freud.
Claro. Con la barbita, todo. Exacto. Y te escanean el cuerpo entero para que vos tengas un avatar como tu cuerpo, como decía la ilusión de encarnación. Sí. Te hacen mirarte un espejo y te dicen, bueno, contale tu problema a Freud. ¿Verdad? Cuando termines de contar el problema, que vamos a estar grabando tu voz, vos vas a pasar a ser Freud. Y vas a escuchar tu problema y vas a tener que darte una respuesta a vos mismo. Muy terapéutico. Es muy terapéutico. Muy terapéutico. Y luego volver a tu punto de vista para escuchar la respuesta que vos te diste, pero le cambiamos la voz, cosa de que no parezca que es tu propia voz. Sí. Que no estás haciendo un monólogo. Como si fuera un ejercicio precisamente para evaluar a ver con qué nos encontramos. De nuevo, esto debe tener 4 o 5 años publicado recién. Mirá, qué bien. Se ha hecho, por ejemplo, bueno, no tanto de psicoanálisis, pero un experimento muy famoso en la historia a partir de la Segunda Guerra Mundial, el experimento de obediencia de Stanley Milgram. El de el de los choques eléctricos. Sí, exactamente. Bueno, ese se simuló en realidad virtual por obvias razones éticas. Claro, porque... Sí, yo he dicho varias veces acá, hablando de experimentos en humanos, como ese, como el de la cárcel de Stanford, etcétera, que la cagó la ética. Bueno, antes se experimentaba más en humanos. Claro, esto abre toda una posibilidad más cuidadosa. Obviamente no experimentar. Podés incluso generar como modelos virtuales de comportamiento humano a partir de algoritmos matemáticos. Totalmente. Entonces tenés un grado alto de predictibilidad. Totalmente, sí. Y ya te digo, tiene la pinta todo este campo de conocimiento de seguir en desarrollo, por más que no logre despegar del todo, como decía, por lo menos desde mi punto de vista, se nota que en la comunidad científica sigue siendo un tema cada vez más vivo y que empieza a aparecer más en ámbitos privados y a veces gubernamentales en el primer mundo, más frecuentemente. Tengo que decir, para que no sé si nos escuchás a esta hora, por ahí estás trabajando, yo hablo mucho de manejo de masas, de las ciencias del comportamiento, del Instituto Tavistock y todo eso, y lo que genera esto que me está diciendo, lo estoy pensando yo, es un alto grado de poder predecir comportamientos globales, hasta, no te voy a decir cuasi peligroso, pero tiene de la misma forma, tiene mucho potencial. Desde ese punto de vista, es más, vendiéndolo entre comillas, en el buen sentido, a la política. Totalmente. No puede ser que haya ganado. Escúchame, si vos pensás desde determinado lugar de análisis político que algo no puede ser, es porque no tenés todas las variables que están dando vuelta. Y siempre podemos estar equivocados, ¿no? También. Tal cual. Aparte, ¿a qué le prestamos atención? Totalmente. Y mira cómo te dejo, pero te saco otra cosa de que hemos hablado acá. Pues también hablamos de conspiranoia, entre otras cosas la teoría de la simulación. ¿Es la realidad una simulación? Porque vos me decís todo eso y yo digo, caramba, y si hay una entidad superior que no es más que un programador, un arquitecto. A mí me parece que no es una simulación por el grado de detallismo y complejidad que tiene esta realidad tan caótica. No hay CPU que se la banque. Lo hemos debatido también. Mira, se debate. Sí, a ver, es un debate con el cual es difícil encontrar con quién debatirlo de nuevo, porque la epistemología es una de las ciencias, lamentablemente, muchas veces dejada de lado, ¿no? No la hacen muy atractiva tampoco. No, tal cual, sí. Pero epistemológicamente hablando me parece más bien un sesgo. Es sesgado verlo como una simulación, pero bueno, de nuevo, desde la ignorancia muchas veces nos pueden parecer un montón de cosas que en definitiva tratamos de ponerle algún nombre como para orientarnos. Son heurísticos. Tratamos de rellenar el hueco de nuestra ignorancia con algo que sea más o menos conocido. Vivimos en un videojuego. Totalmente. Y en el caso hipotético de que lo fuera, de que fuera una simulación, por lo menos estaría bueno que en definitiva podamos elegir una buena, linda simulación para nosotros mismos y para lo que queremos. Estaría bueno tener uno el joystick. Bueno, aunque la mayoría de las veces no controlamos casi nada, ¿no? Por lo menos un joystick para la música que escuchamos, ¿viste? Sí, bueno, eso sí, eso por acá, por suerte, tengo a DJ Lucho, que me viene con unos playlists espectaculares. Nada, mentira. Si fuera por él, pongo a Dua Lipa. Escúchame, ¿en qué... del 1 al 100, ¿en qué lugar de tus objetivos profesionales estás? Ahí hasta dónde quisiera llegar. Es realista, no virtual, en forma realista. Es difícil ser
objetivo con algo que me apasiona tanto. Claro, ¿no? porque se te da así. Yo creo que por más que termine el doctorado y continúe, es algo que nunca me va a dejar de apasionar, tanto más allá de la psicología y específicamente lo que es tecnología, ¿no? Ya de por sí la ciencia me genera un desafío muy entretenido. Sí. Que encima tiene una gran ventaja, no se termina nunca. No, bueno, entonces, porque la ciencia tiene implícita la duda, y la duda es la puerta de atrás donde te sigue entrando el chiflete de modo que, bueno, terminar el doctorado, tener un propio laboratorio, un equipo de investigación, poder trabajar para alguna universidad que le pueda dar un lindo lugar a estas cosas, que hay prácticamente ninguna en Argentina. Porque también tenemos un poco de estigma cultural con estas cosas a veces que parecen ciencia ficción. Sí. Pero en definitiva eso, no dejar de trabajarlo y de seguirlo como un aporte a la ciencia que no solamente me estimula, sino que además es mezclando las cosas que desde chiquito no suelto, que son la computadora, los jueguitos. Yo cuando me enteré esto, de que estabas trabajando en esto, dije, son dos cosas que nada, y no llegué ni al final de la frase, sí tiene mucho que ver, pensando en todo lo que hablamos al principio, en la neurología de la percepción de la realidad del humano, y la verdad me parece fantástico. Después está la otra realidad, que era la que te quería llevar ahora, que no es la virtual sino la real, y vos como profesional de la salud mental, y con esta cosa de nuestra ley de salud mental que tiene muchos años, que es muy abierto, complicada con respecto a internaciones, ¿eso cómo la ves? ¿También hay que trabajar sobre eso? Y sí, pasa que en definitiva yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, le he visto más problemas en la ejecución de la ley y los recursos disponibles para que se ejecute efectivamente la ley que tenemos, que la teoría. Claro. ¿Se entiende? Sí, de hecho la ley de salud mental en Argentina es todo teoría, 2010 creo que claro. Es todo teoría y todo ideología también. Sí. Muy interesante, todo muy lindo, no te pueden internar sin tu propio consentimiento, bueno, pero en la práctica se está complicando bastante. Es muy optimista a veces. Sí, es demasiado optimista a veces, pero bueno. Y poco se mide poco también, ¿eh? Sí, se mide poco. Perdóname que te lo digo así, tengo un sobrino también que es psicólogo social, entonces una de las cosas le digo, a la salud mental le falta epidemiología. Sí, pero sí, hay muy pocos profesionales que se terminan interesados en lo que es evaluación, investigación, epidemiología, bueno, salud primaria también. Atención primaria de la salud, en salud mental. Sí, lamentablemente, y si están interesados y tienen las oportunidades, lamentablemente hay mejores oportunidades afuera para hacer estas cosas con mejores recursos. Entonces, bueno, nada, es un problema más bien histórico, pero creo que en relación a realidad virtual puede traer lento pero seguro un recurso interesante para expandir fronteras. Yo creo que sí, y absolutamente novedoso y original. Te felicito, Joaquín. Muchas un gracias. Gusto tenerte acá. Le decimos a la gente que nos conocemos hace muchos años, con toda la familia Asiaín, todos son parte de mi familia también. Muchísimas gracias, y tenés abierto el micrófono cuando quieras venir, comunicar algo. Preparé esto. Me encantó. Porque la ciencia es interminable, siempre hay algo nuevo para decir. Muchas gracias. A vos, Joaquín. Bueno, amigos, esto fue Media Neurona de hoy jueves. Nos vemos mañana.